Bienvenidos al tema de funciones en Excel. Antes de entrar en materia, queremos decirles que además de importante, este tema es muy amplio y en consecuencia vamos a hacer varios videos tratando esta lección, para que algunas de las funciones, por su importancia y longitud, tengan el tiempo necesario para trabajarse en mayor detalle y logremos una mejor comprensión y obtengamos un mejor provecho de este tema. En este video el objetivo es aprender qué es una función, conocer cómo se compone una función y revisar algunos ejemplos de ellas. No es el objetivo de este video y de hecho de nuestro curso de Excel básico mostrar todas las funciones de Excel. Sin embargo, lo que sí queremos hacer es mostrar cómo trabaja Excel las funciones. Hacer una selección de las más utilizadas que sobre todo nos resulten muy útiles, tanto en los negocios, en los empleos, en los estudios, y logremos hacer una comprensión de manera que cuando se nos presente la necesidad de trabajar con cualquiera sea la función, ya tengamos una idea, un conocimiento básico sobre la sintaxis que debería tener una función en Excel. Bien, entonces una función es una fórmula especial escrita con anticipación en Excel, que acepta un valor o valores, realiza unos cálculos con esos valores y devuelve un resultado. Ya habíamos hablado de sintaxis anteriormente, porque todas las funciones en Excel tienen una sintaxis. ¿Y a qué se refiere sintaxis? Es decir, deben tener forma. Existen unas reglas en la manera de cómo se debe trabajar una función en la aplicación. Y como son una fórmula, pues comienzan con el signo de igualdad, seguido del nombre de la función y una apertura de paréntesis donde comienzo a colocar los argumentos que van en ella. Y el cierre de esos paréntesis. Todos los argumentos siempre van entre paréntesis y dependiendo de la versión que estemos utilizando, los argumentos van separados, bien sea por punto y coma o por comas. Los argumentos en realidad son valores que está esperando la función para poder realizar el cálculo para lo cual fue hecha. Es importante que tengamos presente, así como lo dijimos en su momento, cuando comenzamos a trabajar las fórmulas, tenemos que tener presente los operadores también en esta lección de funciones, porque al fin y al cabo también resultan ser fórmulas y trabajan con todos estos operadores. Así que es importante que los tengamos siempre bien presentes y los estemos repasando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a comenzar con las funciones suma, promedio, máximo, mínimo y la función sí, que es una función muy importante en la que ya estamos haciendo una introducción a las estructuras condicionales, trabajándolas desde el punto de vista de función. Entonces comencemos ya. Tenemos acá una tabla de datos con una serie de información relacionada a las ventas de algunos servicios de vehículos. Vamos a seleccionar nuestra tablita. La estoy seleccionando con la combinación de teclas Control E. Una vez que estoy dentro de la tabla, presiono ese comando de teclado y esto me permite seleccionar mi tabla. Bien, la acabamos de seleccionar y vamos a ver ¿cuáles son las incógnitas a despejar en este caso? Nos piden el total de ventas de esta muestra de datos y el promedio de ventas. Conocer el monto máximo vendido, el monto mínimo vendido y aplicar un servicio de mantenimiento gratis a los montos mayores a 500.000. Bien, vamos a hacer uso entonces de funciones para despejar todas estas incógnitas y la primera que vamos a utilizar para conocer el total de ventas es la función suma. Recuerden que en este caso vamos a hacer uso de una serie de funciones sencillas, muy utilizadas dentro del mundo de Excel
y por ello vamos a comenzar con esa función que es una de las más utilizadas. Aquí lo importante es ver cómo Excel trabaja las funciones, ¿ok? Entonces nos colocamos en la celda donde deseamos que aparezca nuestra función, tecleamos el signo de igualdad, el nombre de la función, y como ven ya Excel me está mostrando en su ayuda una serie de información que puede ser realmente útil para estos casos cuando estoy comenzando a trabajar con funciones y no conozco de lleno el tema. Todos estos nombres de funciones relacionados a suma es porque Excel me está mostrando su abanico de opciones con respecto a ese nombre de función. En este caso vamos a utilizar la función suma como tal, la que está seleccionada en este momento, que tiene una franja de color azul. Pero fíjense además que en la parte de más arriba aparece una pequeña ayuda también que me muestra a rasgos generales una idea de lo que hace esa función. Suma todos los números de un rango de celdas, dice. Y eso es lo que hace esta función. Coloco el signo de paréntesis y fíjense que acá están apareciendo ahora unos valores, en este caso dice número 1, número 2, separados por punto y coma. Esto es lo que llamamos argumentos, que son esos valores que está esperando la función que nosotros le proporcionemos para poder hacer la operación para lo cual ella fue hecha. Y se lo vamos a proporcionar de diferentes maneras. En este caso, con el teclado, me voy a la celda que inicia y luego, presionando la tecla Shift, arrastro hasta la última celda que culmina con ese rango de celdas. Cierro paréntesis, presiono Enter y obtengo el resultado de la suma. Presiono Control Z y esta vez voy a hacer uso de la misma función pero de una manera diferente para que veamos que se puede hacer de distintas formas. En este caso, en lugar de usar el teclado, estoy usando el mouse y estoy obteniendo el mismo resultado. Presiono Control Z y ahora voy a hacer uso de autosuma, la opción que aparece en la cinta de opciones, y fíjense que él aparentemente ya sabe cuáles son las celdas que van a intervenir en esta suma y me pregunta prácticamente si yo estoy de acuerdo o no, y si es así, entonces yo solamente presiono Enter y voy a obtener el resultado de esa operación, de esa función, y ahí lo vemos con la opción autosuma de la cinta de opciones. También podemos hacer uso del botón función que está en la barra de fórmulas, como lo estamos viendo en este momento. Se llama insertar función. Si yo hago clic en él, me va a aparecer un cuadrito de diálogo, que es este que estamos viendo en este momento, y ahí hay una lista de todas las funciones de Excel. Selecciono suma y le digo cuáles son los parámetros que van a intervenir en esa suma. Por defecto ya él más o menos me está indicando cuáles pudieran ser las celdas que intervienen, pero yo le voy a confirmar esa información. Me voy a la tabla y una vez más selecciono el conjunto de celdas que necesito se sumen y ahí confirmo si son esas. Ok, estoy segura de que va a ser eso, entonces hago clic en aceptar y obtengo el resultado. Es el mismo resultado que habíamos visto anteriormente y acá lo que estoy haciendo es calcular el promedio de la misma manera como hicimos el cálculo de la suma. Esta vez la función se llama promedio, pero la forma en cómo se trabaja es la misma y eso es lo que importa. Que aprendamos cómo trabaja Excel estas funciones para que, sea cual sea la función que necesitamos trabajar en un momento dado, pues nosotros nos adaptemos y sepamos utilizarlas. Entonces vamos a colocar acá una pequeña leyenda para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. El valor asociado pertenece a un total de ventas realizadas en el mes y por acá vamos a escribir que este valor está asociado a un promedio de ventas en el mes. Enter. Ok. Vamos ahora a
realizar el siguiente cálculo. Esta vez vamos a utilizar una función para buscar el número máximo, es decir, el monto máximo entre las que tengo. Y lo estoy haciendo de una manera diferente. Con el botón insertar función, busqué la función max y acá me está pidiendo los parámetros. Tal cual como hice en las veces anteriores, selecciono el rango de celdas que van a intervenir y pulso en aceptar. Acá estoy obteniendo el valor máximo de ese rango de celdas, en este caso es 600.000. Y de una vez voy a decir a qué se refiere ese monto, que es un monto máximo de la venta realizada. Esa misma operación la voy a repetir, esta vez con la función min, que busca el valor mínimo en un rango de celdas. Lo estoy haciendo esta vez manualmente, escribo el nombre de la función y con el teclado estoy seleccionando el rango de celda y allá tengo el valor que es 0, porque pues desafortunadamente no tuve ventas con un tipo de servicio que en este caso fueron las garantías. Trabajé y no pude cobrar porque es un servicio en el que no se cobra. Bien, ya he cumplido con ciertas de las preguntas que me estaban realizando desde un comienzo. El total de ventas, el promedio, el máximo y el mínimo monto. Voy a tildarlas para saber que ya he cumplido con ellas y voy a continuar con la siguiente, que es aplicar un servicio de mantenimiento gratis a los montos mayores de 500.000. Para eso voy a crear una nueva columna dentro de mi tabla, ¿no? No estoy insertando una nueva columna, sino estoy colocando una nueva columna para mi tabla de datos. Un servicio gratis como premio. Ok, porque esa es la condición que me están colocando en este momento. ¿Qué pasa? Bueno, acá primero, antes de hacer la función como tal, vamos a darle un poquito de formato a esta nueva columna de mi tabla. ¿Sí? Vamos a ensanchar un poquito aquí para que quepa, porque la cadena es un poco grande. Bien, y ahora sí vamos a cumplir con la fórmula. Vamos a crear nuestra fórmula basada en una función, y la función que vamos a utilizar en este caso es la función si. Entonces, como ya sabemos, vamos a escribir en la celda donde queremos que esté nuestra fórmula el signo de igualdad y el nombre de la función. En este caso estoy seleccionando, escribiendo la función si, el nombre si, que es la función que me va a permitir a mí hacer este tipo de trabajos. Fíjense que allí en la ayuda dice que comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Esto porque toda condición, ¿verdad?, tiene una pregunta lógica, y dependiendo del resultado de esa pregunta se va a hacer una acción o se va a hacer otra acción. Es decir, se va a evaluar, y si el resultado de esa pregunta que se haga es verdadero, entonces se va a llevar a cabo algo, y si es falso, se va a llevar a cabo otra cosa. En este caso, nuestra condición es si el monto es mayor a 500.000. Esa va a ser nuestra condición para que el cliente aplique al premio, si se lleva un servicio de mantenimiento gratis o no. Bien, en este caso voy a trabajar con el botón función, insertar función. ¿Por qué? Porque me parece más cómodo trabajar con esta ventanita de diálogo en este tipo de funciones. En el cuadro de diálogo de argumentos de función,
yo veo las cosas, desde mi opinión, un poco más organizadas, y eso me va a permitir trabajar de una manera más cómoda. Entonces, en la pregunta lógica voy a colocar la condición de la cual estaba hablando hace un momento, que es que el monto sea mayor a 500.000. Y fíjense que él de una vez me hace una evaluación, una valoración, y me dice eso es falso, según la celda que yo estoy seleccionando en este momento, y así es. ¿Qué pasa si el valor es verdadero? ¿Qué quiero que muestre como resultado o devuelva como resultado mi función si esa respuesta es verdadero? Entonces yo quiero que diga que sí, que está apto, o que sí opta, o que sí aplica. Vamos a seleccionar si opta, vamos a escribir si opta, y entonces así va a aparecer. En el caso contrario, pues no opta, y hacemos clic en aceptar. Y fíjense lo que ocurrió. Este señor, este cliente que está acá, dice no opta a ese premio porque su monto es de 200.000. O sea, en ese mes él cumplió con una venta, él hizo una venta, él fue a mi concesionario, a mi negocio, y nosotros lo atendimos, aplicamos el servicio, pagó 200.000, no aplica a este premio. Pero hay gente que sí, que tiene montos mayores a 500.000. Por ejemplo, este caso, mi segunda cliente es una mujer, la señora María López, sí opta a el premio. Y así podemos notarlo con el resto de los registros que tenemos en nuestra tabla. Los que optan y los que no optan. De esta manera nosotros hemos cumplido con la última de las preguntas o de las incógnitas que teníamos que despejar, y ahora lo que estoy haciendo es darle un poquito de formato a esto para que tenga una mejor apariencia. Vamos a poner bordes por acá. Luego ustedes también lo mejoran. Fíjense que aquí estos datos de clientes están en minúsculas, y no sé, pero me gusta más manejar los textos en mayúsculas. Voy a copiar esto por acá, en un lugar donde no entorpezca, y voy a pasarlos de minúsculas a mayúsculas. Lo que voy a hacer es usar la función mayús. Copio signo de igualdad, escribo mayús, ahí me aparece directamente. Puedo seleccionar haciéndole doble clic sobre ella o con el teclado en la tecla de tabulador. Selecciono y fíjense que ahí me aparece, ¿verdad?, que como argumento esta función trabaja con texto. Pues bien, yo le voy a dar texto, que es el que estoy seleccionando en este momento. Y ahí hizo la conversión. Voy a arrastrar y ya tengo mis datos en mayúscula. Ahora me voy a llevar estos datos para allá arriba, donde tengo mi tablita, para tenerlos en mayúsculas como el resto de los datos que tengo ahí. Pero ojo, no voy a copiar todo lo que tiene estas celdas, este rango de celdas. Voy a copiar solo los valores, porque no me interesa que allá en mis datos de mi tabla me aparezcan estas funciones, esta fórmula que me aparece en la barra de fórmulas, sino solamente quiero los valores. Para ello selecciono el rango, lo copio y ahora voy a pegarlo acá, pero lo voy a pegar de una manera especial. Eso se llama pegado especial. En pegar valores voy a seleccionar la opción valores, hago clic allí y entonces voy a obtener solamente los valores. Fíjense, Jesús Cruz. Aplico adaptación de tamaño para tener mejor organizado mis datos, y voy a borrar esto que está por acá. Borrar todo y listo, ya desapareció eso que no lo necesito ya. Bueno, y por acá ya hemos cumplido con todo lo que se nos estaba solicitando desde un principio.
En este caso, pues podemos ver a través de esta vista cómo vamos si quisiéramos imprimir nuestras páginas, que es otro tema que vamos a abordar más adelante, pero aquí lo podemos apreciar en modo impresión, modo miniatura, y ver qué tal están organizados nuestros datos, donde podemos aplicar más o menos tamaños, entre otras cosas. Recuerden que el tema de las funciones es un tema muy amplio en Excel y lo vamos a ir manejando poco a poco a través de el interés y la práctica que le demos a cada una de estas opciones que nos presenta Excel con respecto a las funciones.